El sonido de los cascos de los caballos resonaba en las tierras de Gabaa. El sol abrasaba el suelo pedregoso mientras las tiendas del ejército ondeaban al viento. Dentro del palacio, el llanto de un bebé rompió el silencio. Era un sonido fuerte e insistente, casi como si el niño ya supiera que la vida no le daría descanso. Había nacido Jonatán, el hijo del rey Saúl. En aquella época, Israel aún estaba en pañales como nación bajo el mando de un monarca. Saúl, el primer rey, había sido elegido por Dios, pero su corazón oscilaba entre la obediencia y el orgullo. Y ahora ahí estaba su primogénito, destinado a heredar el trono, a llevar el peso de la corona y a defender al pueblo de los enemigos que lo rodeaban por todas partes. Pero, ¿quién habría pensado que, a pesar de todo este destino, los planes de Dios tomarían un camino completamente diferente? Descubre más historias bíblicas llenas de emoción suscribiéndote ahora al canal y activando la campana para recibir todas las notificaciones. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una donación haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puede hacerse miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Jonatán creció bajo la estricta mirada de su padre y las enseñanzas de los hombres de guerra. No tuvo la ligereza de una infancia corriente. Desde muy pequeño, aprendió a blandir la espada, a cabalgar con destreza y a comprender que la supervivencia dependía de la fuerza y la estrategia. No había lugar para la debilidad en su educación. Saúl se empeñó en recordárselo a todo el mundo. Su hijo sería guerrero antes que rey. Pero Jonatán no solo era intrépido en el campo de batalla. Había algo en él que lo distinguía de los demás: la fe. Mientras muchos confiaban en el ejército o en las órdenes del rey, él creía que la verdadera fuerza venía del Señor. Y fue esta fe inquebrantable la que, años más tarde, le hizo desafiar a la lógica, arriesgando su propia vida para derrotar a los enemigos de Israel con una audacia a la que nadie más se habría atrevido. Y así, sin esperar órdenes, sin pedir permiso, decidió actuar. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El viento soplaba caliente por los campos de Migmas. Al otro lado del barranco, los filisteos reían, seguros de su propia fuerza. Tenían mejores armas, soldados entrenados y el control de su territorio. Israel, en cambio, estaba atrapado, con hombres exhaustos y un rey que dudaba. Saúl, sumido en sus dudas, esperaba una señal, una estrategia, una garantía de victoria. Pero Jonatán no estaba esperando. Allí estaba, junto a su escudero, observando el campamento enemigo en lo alto del paso. Sus ojos brillaban con la llama del coraje. Cerró el puño en torno a su espada y susurró: «El Señor puede darnos la victoria, ya sea con muchos o con pocos». El escudero asintió sin rechistar. Confiaba más en el hijo del rey que en su propio miedo. Sin fanfarrias, sin convocar ejércitos, Jonatán descendió la ladera y comenzó a remontar el barranco en dirección a los filisteos. No había refuerzos, no había planes locos, solo él, su escudero y una fe inquebrantable. Al verlos acercarse, los filisteos se burlaron. «Venid aquí, vamos a daros una lección», gritaron. Para cualquier otro, estas palabras habrían sido una advertencia de peligro. Para Jonatán, eran una señal de que Dios estaba entregando a sus enemigos en sus manos. Y así comenzó la lucha. Como un ágil lobo en medio de una manada, Jonatán avanzó, golpeando por un lado, esquivando por otro, sin vacilar. Su escudero le seguía, rematando a los enemigos que derribaba. Los filisteos, tomados por sorpresa, entraron en pánico. Gritos,
el tintineo de las espadas, el sonido seco de los cuerpos al caer. El caos se extendió como el fuego por la paja seca. El campamento filisteo se convirtió en un pandemonium. Los hombres corrían en todas direcciones, gritando desesperados, incapaces de comprender cómo 2 israelitas habían logrado atravesar sus filas. El suelo temblaba bajo sus frenéticos pasos y un terror inexplicable se apoderaba de ellos. Pero no era solo miedo, era algo más grande, algo invisible. Dios mismo había sembrado la confusión entre los enemigos de Israel. En lo alto de la colina, los soldados israelitas miraban perplejos. Saúl, aún inseguro, observaba la conmoción en el campamento enemigo sin saber qué pensar. ¿Quién ha salido de entre nosotros?, preguntó. Un soldado contó rápidamente a los hombres y entonces la verdad quedó clara. Jonatán y su escudero no estaban allí. Habían actuado solos y ahora, ante el panorama que se desarrollaba, la duda de Saúl se convirtió en desesperación. Si su hijo había iniciado la batalla, tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando el rey hizo un juramento irreflexivo. Maldito sea el hombre que coma algo antes del anochecer hasta que me haya vengado de mis enemigos. Ningún soldado debía tocar la comida hasta que la victoria fuera completa. Pero había un problema. Jonatán no estaba allí para escuchar la orden. En medio del bosque, las ramas retorcidas escondían panales que goteaban lentamente, tan dorados como el propio sol. Jonatán, agotado por la lucha, estiró la punta de su lanza, recogió un poco de la miel y se la llevó a la boca. La dulzura se extendió por su lengua y en el mismo instante sintió que recuperaba las fuerzas. Su cuerpo se sintió más ligero y sus ojos brillaron. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que los soldados le miraban con una mezcla de miedo y asombro. ¿Qué ocurre?, preguntó. Uno de ellos respondió vacilante. Tu padre hizo un juramento. Cualquiera que coma antes de que acabe la batalla será maldecido. Jonatán frunció el ceño. No se había enterado de la orden, pero ahora era demasiado tarde, y la sombra de una posible tragedia comenzaba a formarse en el horizonte. Los soldados intercambiaron miradas tensas. Algunos bajaron la cabeza, otros miraron hacia otro lado. El silencio tenía un peso extraño. Jonatán miró a su alrededor, sin comprender. Él estaba bien. Se sentía renovado, listo para continuar la lucha. ¿Qué podía haber de malo en ello? Uno de los guerreros finalmente rompió el silencio. Tu padre ordenó que nadie comiera hasta la puesta del sol. Si alguien rompe ese voto, será maldecido. Jonatán se pasó la lengua por los labios, aún saboreando la miel. Cerró los ojos un momento. Su padre otra vez. Decisiones precipitadas, palabras lanzadas sin pensar. Mi padre ha traído la desgracia al pueblo, murmuró. Si los hombres hubieran comido, habríamos derrotado completamente a los filisteos. Y tenía razón. El ejército, hambriento y débil, luchaba con la mitad de las fuerzas que podía tener. Pero la batalla continuó. El sol se ocultaba bajo el horizonte cuando la orden de Saúl finalmente expiró. Como lobos hambrientos, los soldados se abalanzaron sobre el botín de los filisteos, sacrificando animales y comiendo la carne cruda, sin esperar siquiera a que estuviera debidamente preparada. Esto era una violación de la ley de Dios. Cuando Saúl se enteró, se horrorizó. Su propio juramento había descarriado a los hombres, pero lo peor estaba por llegar. El rey decidió buscar la guía de Dios para saber si debía seguir persiguiendo a sus enemigos. Pero cuando consultó al Señor, no recibió respuesta. Algo iba mal. Saúl sintió que la inquietud crecía en su interior. Alguien había roto su juramento y ahora la ira divina se cernía sobre Israel. Decidido a encontrar al culpable, echó suertes. Una sombría tensión se cernió sobre el campamento cuando se reveló la verdad. Jonatán. El silencio fue cortado por las duras palabras del rey.
debes morir. Los soldados contuvieron la respiración. ¿Sería condenado el propio hijo del rey? Los soldados se miraron inquietos. El propio rey de Israel había declarado que su primogénito debía morir. Pero, ¿cómo podía ser? Jonatán, el hombre que había confiado en Dios, que había liderado la victoria contra los filisteos, sería ahora condenado por una orden precipitada. Lo absurdo de la situación flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Jonatán no retrocedió. Su mirada se encontró con la de Saúl, firme, sin miedo. Sabía que su destino estaba en manos de Dios, no en las de echar suertes o palabras apresuradas. «Si tengo que morir, que así sea», dijo, con una serenidad en la voz que nadie esperaba. El silencio fue cortado por el murmullo del ejército. Los hombres empezaron a agitarse, sus miradas se endurecieron. Conocían a Jonatán, habían luchado a su lado, habían visto su fe y su valor con sus propios ojos, y ahora debían verlo morir sin hacer nada. Entonces se oyó un grito entre la multitud. Un soldado se adelantó. «¡No! Jonatán ha salvado hoy a Israel, confió en el Señor y gracias a él obtuvimos la victoria». Otros le siguieron, alzando la voz, formando un coro de revuelta. El ejército se levantó, rodeando a Jonatán, protegiéndolo. Saúl vaciló. Por primera vez se dio cuenta de que ya no controlaba la situación. Su propio pueblo estaba en su contra, y así, aquel día, el rey de Israel se vio obligado a retirarse. Jonatán vivió, no porque Saúl lo permitiera, sino porque el pueblo no aceptó su muerte. Pero algo cambió allí. Se abrió una brecha entre padre e hijo, una herida invisible que nunca se cerraría del todo. Los días pasaban, y la sombra de la desconfianza crecía en el interior de Saúl. Mientras tanto, en medio de las victorias y los desafíos de la guerra, un joven pastor de Belén llegó al campamento real. El campo de batalla seguía marcado por las huellas de la guerra cuando un joven forastero apareció entre los soldados. David, un simple pastor de ovejas, no llevaba armadura ni blandía espada, pero sus ojos tenían el brillo de alguien que veía más allá de lo que cualquier guerrero podía ver. No vino a luchar, solo llevaba pan y queso a sus hermanos, pero el destino ya estaba preparando algo mucho más grande. Los rumores corrían por el campamento como el fuego por la paja seca. Un gigante, un guerrero filisteo, desafiaba a Israel. Goliat, un monstruo de casi 3 metros de altura, cubierto de bronce, que portaba una lanza tan grande que parecía el tronco de un árbol. Bajaba al valle cada mañana y lanzaba su desafío: que un solo hombre de Israel se enfrentara a él en batalla. El vencedor obtendría la victoria para todo su pueblo, pero nadie se atrevía a responder. Jonatán vio el miedo en los rostros de los soldados. Él mismo sentía el peso de la amenaza. Pero había algo diferente en aquel joven de Belén. David escuchó los insultos del gigante con mirada acerada, como si el enemigo no fuera más grande que un oso o un león en el campo. Y entonces hizo la pregunta a la que nadie se atrevía: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Palabras tan sencillas, pero que tenían un peso inmenso. Cuando llegaron a oídos de Saúl, el rey quiso ver por sí mismo al joven que hablaba con tanta convicción. Y allí, en la tienda real, Jonatán fue testigo de algo que cambiaría su vida para siempre. David no pidió permiso para luchar. Simplemente declaró que Dios ya le había dado la victoria. Y antes de que Saúl pudiera detenerlo, el joven tomó su honda, algunas piedras lisas, y se dirigió al valle. Al sonido seco de la piedra cortando el aire, siguió un impacto ensordecedor. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El gigante se tambaleó. Sus enormes manos buscaron apoyo en el vacío, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo se desplomó con un ruido sordo que hizo temblar el suelo. Un profundo silencio se apoderó del valle antes de que sonara el primer grito. Goliat había muerto.
Los filisteos miraron incrédulos. El guerrero invencible, el que aterrorizaba a Israel, yacía a los pies de un joven pastor. Entonces cundió el pánico. El ejército enemigo dio la espalda y huyó, y los hombres de Saúl avanzaron en su persecución. La batalla estaba ganada, pero para Jonatán, el verdadero cambio no se produjo en el campo de batalla. Dentro de la tienda real, mientras los soldados seguían celebrando, Jonatán observaba a David. Había algo en él que lo diferenciaba de cualquier otro hombre que hubiera conocido. No era solo valor o habilidad. Era una presencia, algo que venía de dentro, una certeza inquebrantable que no dependía de la fuerza ni del título. Y Jonatán sintió algo que nunca antes había sentido. Sin vacilar, se desató el manto real de los hombros y se lo entregó a David. Se quitó el cinturón, la espada e incluso el arco. No era solo un gesto de amistad, era un reconocimiento. Él, el príncipe de Israel, vio en David a un líder más grande que él. Y en ese momento selló un pacto que trascendería la guerra, la política e incluso el propio linaje real. Pero el brillo en los ojos de Saúl no era el mismo. Vio la admiración de su hijo, las miradas del pueblo, los cantos de las mujeres exaltando a David más que a él. La sonrisa forzada del rey no ocultaba lo que empezaba a crecer en su interior: los celos. Los pasillos del palacio nunca habían estado tan silenciosos. Había tensión en el aire, algo invisible pero pesado, sofocante. Saúl se paseaba de un lado a otro, con los ojos oscuros fijos en la pared de piedra, pero su mente estaba en otra parte. Oía los cánticos, los susurros del pueblo. Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10,000. Era como una herida abierta que no podía ignorar. David no era solo un joven talentoso, era amado, venerado. Había derrotado a un gigante, sí, pero ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más grande que un héroe de guerra. La gente lo veía como un líder, y Saúl lo veía como una amenaza. Jonatán se dio cuenta del cambio en su padre, las miradas largas, las respuestas cortas, el silencio lleno de algo que no necesitaba ser dicho. Pero cuando Saúl cogió la lanza una noche, mientras David tocaba el arpa y se la arrojó con todas sus fuerzas, ya no hubo dudas. No eran solo celos, era odio. David consiguió escapar, pero la mirada de Saúl no le abandonó. El rey trató de disimular, de actuar como si nada hubiera pasado. Pero ahora, cualquier victoria de David era una razón más para temerle. El palacio ya no era un lugar seguro. Jonatán se sentía desgarrado. Amaba a su padre, pero sabía la verdad. Sabía que David nunca había buscado el trono, que nunca había conspirado contra Saúl. Su amigo era fiel, un siervo leal. Pero el rey no veía eso, solo veía sombras, amenazas donde no las había. Así que había que tomar una decisión, porque Saúl no se rendiría. No mientras David estuviera vivo. La luna alta proyectaba largas sombras sobre los campos de Gabá. El viento mecía las copas de los árboles, susurrando antiguos secretos, mientras los dos hombres se reunían en secreto. Jonatán miró a David y en sus ojos había tristeza y urgencia. El tiempo se agotaba. David ya no podía esconderse en el palacio. Saúl le estaba dando caza y ya no era un juego de sospechas. Era una sentencia de muerte. El rey había enviado hombres a su casa, había intentado matarlo en la mesa y ahora tramaba en silencio su destrucción. Pero Jonatán aún no quería creer que su padre pudiera ser tan cruel. Había una última esperanza. Acordaron un plan. Al día siguiente habría un banquete real y David estaría ausente. Si Saúl aceptaba su ausencia en paz, entonces tal vez todavía había un camino seguro a seguir. Pero si su ira estallaba, entonces ya no habría dudas.
La noche siguiente, Jonatán se sentó a la mesa del rey. El asiento de David estaba vacío. Saúl no hizo ningún comentario el primer día, pero el segundo, su paciencia se agotó. «¿Dónde está el hijo de Isaí?», preguntó con voz sombría. Jonatán trató de calmar a su padre, explicándole que David había pedido visitar a su familia. Pero entonces Saúl estalló. Su rostro se contorsionó de furia. «Hijo de una mujer malvada y rebelde, ¿no sabes que mientras él viva, tú nunca serás rey? Tráelo aquí para que muera». El dolor desgarró el pecho de Jonatán. Ya no eran conjeturas. Su propio padre estaba decidido a matar a su mejor amigo. Se levantó y abandonó la presencia del rey, con el corazón oprimido. Al día siguiente, al amanecer, fue al campo y disparó 3 flechas, como habían acordado. Cuando su joven criado corrió a atraparlas, Jonatán gritó las palabras que sellarían el destino de David. «La flecha está más allá de ti». David comprendió. No había vuelta atrás. Y ahora, un príncipe y un fugitivo tenían que enfrentarse a la dura verdad. Sus caminos se separaban para siempre. David salió corriendo de su escondite en cuanto el criado de Jonatán se alejó. Su pecho subía y bajaba en respiraciones aceleradas, pero no por el agotamiento de la huida. Era algo más profundo, algo que dolía más que cualquier batalla. Jonatán y él se miraron fijamente. Ninguno habló de inmediato. El silencio decía más de lo que podían expresar las palabras. Jonatán abrió la boca, pero le falló la voz. Como si pudiera aferrarse a ese momento por más tiempo, apretó los hombros de su amigo como si quisiera memorizar su presencia, grabar en su alma ese momento que sabía que nunca volvería a repetirse. «Que el Señor esté entre tú y yo», dijo al fin, con la voz quebrada. David asintió, con los ojos llorosos. No había nada más que decir. Se alejaron, cada uno cargando con un peso que nunca podría quitarse. David partió al exilio. Jonatán regresó a palacio, pero el destino ya había sellado sus caminos. Pasó el tiempo y la sombra de la guerra se cernió de nuevo sobre Israel. Los filisteos marchaban contra el ejército de Saúl, y esta vez no habría escapatoria. En el campo de batalla, entre espadas y lanzas, Jonatán luchó valientemente como siempre lo había hecho. Pero la guerra no perdonó a nadie. La flecha enemiga encontró su cuerpo. El príncipe de Israel cayó sobre la tierra manchada de sangre. No hubo despedidas, no hubo una última mirada atrás. Solo el polvo de la batalla, el sonido del hierro al chocar y el viento que se llevó su último aliento. Cuando David supo la noticia, se rasgó las vestiduras. El dolor le llegó como una hoja fría que le cortara el alma, y entonces lloró. No solo por su amigo fallecido, sino por el hermano que nunca volvería a ver. «¿Cómo han caído los valientes?», se lamentó. Pero todavía había algo que tenía que hacer, porque Jonatán no solo había dejado un legado de amistad, había dejado un hijo, y en medio de su dolor y luto, David recordó la promesa que había hecho años atrás, y ahora había llegado el momento de cumplirla. Los años pasaron, pero el nombre de Jonatán nunca fue olvidado. No dejó un reino, una corona o un linaje de reyes, pero dejó algo mucho más grande, un legado de lealtad, valor y amor incondicional. David, ahora rey, podría haber seguido adelante. Podría haber dejado que la memoria de su amigo se perdiera en el tiempo, como tantas historias que la guerra entierra, pero no lo hizo. Un día, sentado en su trono, recordó la promesa que le había hecho a Jonatán. ¿Queda alguien de la casa de Saúl con quien pueda mostrar bondad por Jonatán?, preguntó. Fue entonces cuando le hablaron de Mefiboset, el hijo de Jonatán. No era un guerrero como su padre. Desde temprana edad llevaba las marcas de la tragedia. Cuando Saúl y Jonatán murieron, su nodriza lo cogió en brazos y huyó, pero con las prisas lo dejó caer. Sus piernas quedaron marcadas para siempre, un príncipe lisiado, escondido, olvidado por el mundo. David mandó a buscarlo.
Y cuando Mefiboset se arrodilló ante el rey, esperando ser tratado como un enemigo de la línea derrotada, escuchó algo que nunca esperó. No temas. Por amor a tu padre, Jonatán, te devolveré todo lo que perteneció a la casa de Saúl, y comerás en mi mesa todos los días. Jonatán murió como príncipe en el campo de batalla, pero su corazón fiel vivió más allá de la guerra, más allá de la caída de la casa de Saúl. Su legado no fue el poder, sino su forma de amar. Nos enseña que la verdadera grandeza no reside en el trono que ocupamos, sino en lo que dejamos en los corazones de aquellos a quienes tocamos. Porque los reinos caen, los reyes son olvidados, pero el amor, la lealtad y la verdad que llevamos en la vida, esos nunca mueren. Si te gustó la historia de Jonatán y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.